Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy no está con nosotros en los estudios, lo tenemos en conexión telefónica, pero va a estar aquí para contarnos cómo ha vivido este Gran Premio de Canadá. Álvaro, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, no estoy presencialmente, pero yo aquí estoy para seguirte dando la tabarra. Sé que te gusta escuchar mi opinión, pero bueno, a veces puedo ser un poco pesado. Y lo que te puedo decir es que me hice muchas ilusiones con la actuación de los españoles el sábado. Eso te quería preguntar, don Fernando Alonso Díaz y don Carlos Sainz Vázquez de Castro. ¿Qué significan esos nombres para ti después de este Gran Premio de Canadá que nos ha tenido muy emocionados el sábado, pero el domingo nos ha descafeinado un poco? Claro, te voy a repetir la palabra, la ilusión de verlos ahí en el top 3, la primera vez que unos españoles estaban en el top 3 de la parrilla de un Gran Premio, y yo creo que todo el país lo estaba viviendo con muchísimas ganas porque podía pasar algo grande. Efectivamente, yo creo que fue algo tipo nostalgia, ¿no? Tipo morriña. Al fin y al cabo, no veíamos a Fernando Alonso en una primera línea desde el Gran Premio de Alemania del 2012. Ha llovido mucho desde entonces y ese sábado también llovió bastante en el circuito de Hockenheim. Pero tampoco, como has comentado, habíamos visto nunca en la historia a dos pilotos españoles en las tres primeras posiciones de un Gran Premio en la parrilla de salida. Era algo inaudito, algo que era totalmente historia dentro de la Fórmula 1 y sobre todo un día dorado para el mundo del automovilismo español, pero que al final, como hemos comentado y como analizaremos ahora dentro de unos minutos, no ha terminado de cuajar y nos hemos quedado otra vez con la ilusión un poco así descafeinada de lo que pudo haber sido un domingo ideal para Fernando Alonso y para Carlos Sainz. Sí, porque al final todo apuntaba a que iba a ser una carrera entretenida. Teníamos a Leclerc saliendo desde la última posición, teníamos a Checo Pérez también en las bajas posiciones y teníamos a los españoles ahí arriba. Todo apuntaba a que iba a ser una carrera muy emocionante e incluso podría tener un gran botín para ellos. Efectivamente, pero vamos a pasar con las noticias del mundo del motor para ya entrar de lleno y comentar absolutamente el Gran Premio de Canadá, pero recordemos que también hubo Gran Premio de Alemania en MotoGP, sí, porque recuerden, en Engranando Marcha no todo es Fórmula 1 y no todos son coches, también nos apasionamos por el mundo de las dos ruedas. Tuvimos victoria para el equipo Yamaha con Fabio Quartararo, que consacraba y acababa ese reinado que tenía Marc Márquez en el circuito de Sachsenring. Recuerden, 8 victorias en las 8 últimas participaciones que tuvo en los 8 últimos años que hemos tenido Gran Premio de Alemania. Con esto también aumenta su distancia en el Mundial, ya que Pol Espargaró al final no pudo terminar en una posición muy arriba, se quedó al final en cuarta posición. Alex y Pol Espargaró, su hermano con la Honda. Yo qué quieres que te diga, los pilotos de MotoGP están hechos de otra pasta completamente, porque recordemos, tuvo una caída en los entrenamientos libres en los cuales se lesionó el costado del torso y corrió lesionado, infiltrado con parches, básicamente hasta arriba de ibuprofeno y naproxeno, pero consiguió correr. Al final tuvo que abandonar porque no podía aguantar el dolor, pero para mí, chapó. Y si tuviésemos que decir un piloto del día en MotoGP, yo diría que Pol Espargaró, por la salvajada que hizo, que a pesar de todo el dolor que estaba sufriendo el piloto barcelonés, consiguió disputar unas cuantas vueltas. Sí, bueno, para mí dos cosas a comentar. Lo primero, lo que dices de Pol Espargaró, o sea, vimos como cuando se retiró de la carrera tuvo que ponerse hielo en todo el dorsal y las costillas, porque claro, es que estaba muy dolido y aún así intentó correr la carrera, pero le fue imposible. Y otra cosa, bueno, teníamos una, digamos, lucha por la victoria hasta el momento en el que Bastianini dijo basta. Efectivamente, Bastianini que no consiguió terminar la carrera, así que una pena, porque la verdad es que estaba la lucha bastante interesante, pero bueno, creo que era Pecco Bagnaia, y no era ni a Bastianini. Ni a Bastianini estaba un poquito más por atrás. No te voy a mentir, siempre me lío entre estos dos pilotos. Ya decía yo, pero sí, recordemos que había mucha temperatura en el asfalto del circuito alemán, del circuito de Sajonia, 53 grados. Esto hacía que prácticamente los neumáticos no agarrasen, se perdía grip, y vimos cómo se cayó Pecco Bagnaia y también por detrás se caía Joan Mir. Así que con esto terminaba la aventura de la Suzuki también. Recordemos que Alex Rins, lesionado de la muñeca por la caída que tuvo en Barcelona, no pudo disputar la carrera.
Bueno, y también me gustaría destacar un dato muy importante, y es que era la primera carrera en 40 años que ninguna de las Honda puntuaba. Un desastre absoluto de Honda, sobre todo también esta temporada. Necesitan que Marc Márquez vuelva y que esa moto sea competitiva. Yo creo que ya no es solamente que la moto está hecha para Marc, es que han hecho una moto más universal para todos los pilotos, pero es que igualmente la moto no es competitiva. Recordemos que Honda lleva un casillero muy pobre esta temporada. Están los últimos de constructores y los octavos a nivel de todos los equipos que hay en el Campeonato Mundial de MotoGP. Así que es algo que tienen que sonar las alarmas en la fábrica, porque no puede ser. Honda, una marca histórica, como hemos comentado, desde hace 40 años siempre venía con una moto al menos en los puntos, y que esta carrera haya terminado así, yo creo que es algo que tiene que saltar las alarmas. Es muy importante que esa moto terminen haciéndola más competitiva, porque no pueden depender tanto de Marc Márquez, porque hemos visto que Marc es humano, aunque parezca que no, es humano, se lesiona y puede no estar al 100% o incluso no correr algunas carreras, y esas carreras no puede haber un casillero en cero, porque eso te relega a las últimas posiciones y también te hace perder títulos. Pero con esto cerramos nuestro espacio de noticias y pasamos a analizar este Gran Premio de Canadá, este Gran Premio que prometía mucho y al final nos ha dejado un poquito desilusionados, pero aquí les traemos el análisis en Engranando Marcha. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Abróchense los cinturones, que se van a apagar los semáforos. Bueno, Álvaro, yo creo que vas a coincidir conmigo en esta petición que voy a hacer. Para las personas que nos estén escuchando en la radio, cojan rápidamente el móvil, pongan la grabadora, porque esto es algo totalmente histórico. Vamos a hablar de la parrilla de salida de este Gran Premio de Canadá en el circuito de Gilles Villeneuve, que recordemos llevamos 2 años, 2 ediciones que no se disputaba por culpa de la pandemia de la COVID-19. Primera posición, Max Verstappen. Segunda posición, Fernando Alonso. Y tercera posición, Carlos Sainz. No sé tú, Álvaro, no sé si lo viste en directo porque era un poco tarde la clasificación, recordemos que se corría en Canadá, pero era algo totalmente histórico, algo que nos hizo ponernos otra vez como en los viejos tiempos, en el borde de la silla, en el borde del sofá, gritando de emoción, porque había momentos en los que Fernando podía haber hecho la pole. No sé cómo puedes siquiera pensar que yo me perdiera esta pedazo de clasificación, porque es que apuntaba ya a maneras, o sea, lideró los libres 3 Fernando Alonso y parecía que claro, en todas las sesiones de clasificación estaba ahí arriba, entonces decías, cuidado que como no se seque la pista, podemos tener una pole de Fernando Alonso. Efectivamente, recordemos que incluso lo comentaba Pedro de la Rosa, que a Fernando le gustan mucho estas condiciones cambiantes, sobre todo las de la Q3. Recordemos que la Q1 fue totalmente bajo la lluvia, con la pista inundada, la Q2 ya se secó y ya empezaron a utilizar los intermedios, y luego en la Q3 también hacía falta los intermedios, pero había partes de la pista que estaban totalmente secas. Y esas son las condiciones que le gustan a Fernando Alonso desde siempre, desde el karting. Lo había comentado, que son las condiciones en las que él sobresale un poco. Y también recordemos que su apodo es Magic Alonso. Suele hacer magia siempre para intentar deleitarnos a los españoles, sacar petróleo de donde no lo hay, y sacó bastante de ese Alpine ese día sábado, que quedará inmortalizado en la memoria de todos los españoles, porque fue la primera línea de Fernando Alonso desde el Gran Premio de Alemania del año 2012 celebrado en el circuito de Hockenheim. Bueno, ya hay que decir que ese Alpine ya venía bastante fuerte, es un coche muy rápido en recta, pero al final, aun con lluvia, parecía que el Alpine tenía muchísimo ritmo y así lo tuvo. Es cierto que la mayoría de ese potencial venía de Fernando Alonso, porque Esteban Ocon vimos que clasificó bastante más atrás. Y bueno, por otra parte teníamos a Carlos Sainz tercero, que bueno, salvó un poco los muebles para Ferrari. Recordemos que Charles Leclerc, después de la rotura que tuvo en el Gran Premio de Azerbaiyán, tuvo que cambiar de motor. Con esto salía en las últimas posiciones, quiso quedar delante de Yuki Tsunoda, que también estaba penalizado, para así no tener que salir el 20º y salir el 19º. Lo hizo y después en la Q2 decidió no salir, y todo quedaba en los hombros de Carlos Sainz, defender el honor de Ferrari, que al final yo creo que acabó la clasificación un poquito molesto. Era una buena clasificación,
pero él quería haber acabado segundo o primero. Pero es que recordemos que segundo, pues estaba Fernando Alonso en una clasificación increíble que sinceramente a mí me puso la piel de gallina. Pero con esto vamos a pasar ya directamente a la carrera, un poquito la antítesis de todo lo que hemos vivido en la clasificación. En la clasificación llovía, era un día nublado, la pista estaba empapada. El día de la carrera, totalmente soleado, 0% de posibilidades de lluvia. Esto un poco nos hacía mermarnos la ilusión porque hemos visto que en condiciones de lluvia Fernando sabe poner el Alpine ahí arriba. En condiciones de seco todo comenzaba a volver otra vez a la normalidad y yo no sé tú, Álvaro, yo estaba en mi casa haciendo la danza de la lluvia, pero al final no funcionó. No, era imposible, era un 0% de probabilidades de lluvia y bueno, también me preocupaba mucho por el hecho de que al aumentar las temperaturas iba a aumentar la degradación de los neumáticos y sabemos que el Alpine no es precisamente un buen cuidador de estos. Efectivamente, salía con el neumático medio, un neumático que Pirelli había vaticinado que iba a tener bastantes problemas con las altas temperaturas que habían, que iba a aparecer mucho graining, e incluso comenzó a aparecer en el coche de Max Verstappen, también en el coche de Lewis Hamilton, si no estoy mal, y al final se acabó limpiando un poco, pero recordemos, tanques llenos, altas temperaturas, los neumáticos se acababan destrozando y por eso también vimos más adelante paradas tempranas. Pero no nos vamos a anticipar a nada, vamos a empezar ya con la salida. Primera vuelta, una muy buena salida de Max Verstappen y sorprendentemente mala salida de Fernando Alonso, que por suerte, ya que la primera curva está a menos de 300 metros, no pudieron pasarle nadie, pero mala salida del asturiano. Sí, no nos tiene precisamente mal acostumbrados con las salidas, así que esto fue un poco una sorpresa. Pero bueno, al final aguantó, era una primera curva muy determinante y Carlos Sainz que no pudo con él. Efectivamente, Sainz también tenía que estar echando un vistazo más que atrás al lateral porque tenía en paralelo a Lewis Hamilton, pero consiguió mantenerlo a raya. Tercera posición para el piloto español. Leclerc, que ya desde atrás comenzaba a recuperar posiciones. El monegasco tenía que darlo todo para acabar y salvar los muebles un poco después de la penalización por cambio de componentes en el grupo motor. Y llegamos a la curva número 3 y 4. Esa chicane que fue muy protagonista en el Gran Premio de Canadá del año 2019. Aquí también lo fue, pero por el toque de Lewis Hamilton con Kevin Magnussen, que al final tuvo que parar en boxes por una bandera negra y naranja, después de que el end plate del alerón estuviese peligrosamente colgando. Sí, volvíamos a ver el mismo episodio que en el último Gran Premio con Yuki Tsunoda. Un coche que tiene una parte suelta, digamos que no es lo más seguro del mundo, por lo tanto la FIA obliga a este piloto a parar y a arreglar el problema. Efectivamente, al final le hicieron parar unas vueltas más tarde. En la vuelta número 5 vimos que Pierre Gasly casi choca a un Aston Martin al entrar en boxes. Esto para mí es... Bueno, recordemos que el Gran Premio de Canadá, en el circuito de Gilles Villeneuve, tiene una de las entradas más peligrosas, a mi parecer, a un pit lane. Es básicamente seguir la misma línea de carrera, solamente que puedes frenar después para entrar al pit lane y no para tomar la chicane del muro de los campeones. Y claro, aquí se vio. En ese momento dudé de si Gasly quería entrar a boxes o no. O sea, pareció que se pasó de frenada y dijo, pues mira, ya que estoy, entro a boxes. Sí, dice, en vez de pasarme el volardo o algo, pues ya directamente entro. Un poco raro también. Es cierto que la parada fue muy temprana. Solamente estábamos en la vuelta número 5 de 70. Así que a lo mejor podría ser, se especulaba que puede ser un error estratégico, que podía ser también eso, que al entrar decidió seguir hacia adelante, no tener que saltarse el volardo y ya realizar la parada y ver qué ocurría. Aunque en la vuelta número 8 todos echaban las manos a la cabeza, Checo Pérez, que había tenido un fin de semana desastroso, el piloto mexicano no ha tenido su fin de semana en absoluto, terminaba abandonando por problemas en el motor. Atención, la fiabilidad de Red Bull, que comenzó mal al principio de temporada, que ahora era uno de los motores más fiables, ha fallado. Así que cuidado que ahora no cambien las tornas otra vez. No sé tú cómo lo ves. Bueno, yo no te voy a mentir. En el momento pensé que podía ser... Estuvo esos 5 segundos de identificar al piloto que estaba fallando y pensé que era Verstappen y digo, como sea Verstappen, me levanto y me voy. O sea, podríamos tener una victoria de Carlos Sainz o de Fernando Alonso, que ya cualquiera de las dos era increíble. A ver... es cierto que nosotros tenemos que ser imparciales y tal, pero yo voy a ser sincero. Yo estuve viendo y por un momento pensé que era Verstappen y yo me ponía a dar volteretas, literalmente en mi casa. Pero fue Checo Pérez, no influía tanto en la lucha de los españoles, pero esto, como hemos comentado,
hay que tener mucho ojo para que no se replique en futuras unidades o con el tiempo en los coches de Red Bull y también en los coches de la escudería AlphaTauri, pero también hay que tener mucho cuidado porque salió el coche de seguridad Virtual Safety Car en pista, y esto, pues Álvaro, en una carrera muy estratégica como son las carreras en Canadá, importaba muchísimo. Bueno, importó tanto que paró el líder de la carrera, paró Verstappen y puso unos neumáticos duros que, bueno, apuntaba él, supongo que en el equipo pensaban que podía llegar hasta el final, igual que hizo también Lewis Hamilton, también paró a poner unos duros, y esto solo lo aprovecharon eso, muy pocos pilotos. Efectivamente, era una parada muy temprana, tenían que hacerle, si querían ir a una sola parada, 60 vueltas al neumático duro. Pero vamos a explicar un poco por qué los pilotos deciden entrar tan temprano cuando hay un Virtual Safety Car. Cuando en un coche de seguridad o en un coche de seguridad virtual aparece en la pista, obviamente todos se ralentizan. Y por eso el tiempo que tú pasas en el carril de boxes no te hace perder tanto tiempo como lo suele hacer de normal. De normal, en este circuito se perdían unos entre 17 y 20 segundos, dependiendo también de la parada. Con el Virtual Safety Car o con el coche de seguridad se perdían solamente 9,5 segundos. Recordemos que es porque todos se ralentizan, tardan más en llegar al punto en el que te pueden adelantar y por eso se aprovecha y se para así perder el menor tiempo posible. Todos en la parte de arriba, por ejemplo Hamilton, Verstappen, como has comentado, decidieron entrar, salvo Carlos Sainz y Fernando Alonso, que recordemos también iban con el neumático medio como los pilotos de arriba, pero yo quiero y pienso que puede ser porque era muy pronto para entrar. Era imposible hacer una estrategia, una parada, parando tan pronto, intentándole hacer 60 vueltas al neumático duro. A ver, era muy pronto para parar, pero sí que es cierto que se te abría, digamos, una nueva estrategia, porque era muy utópico pensar que podías hacer 60 vueltas con el duro, pero también es cierto que te quitabas de en medio ese neumático medio que parecía que no iba a tener tan buen rendimiento. Por lo tanto, yo creo que sí que podían haber pensado en Alpine y en Ferrari en parar, pero a lo mejor probaron en hacer algo diferente. Efectivamente, había que ir jugando un poco con las estrategias, a ver qué podía ocurrir, si se podía ganar esta carrera así por estrategia y no tanto en pista. Y con esto en la vuelta número 11 se marcha el coche de seguridad virtual, Hamilton luchando con Esteban Ocon, una muy bonita lucha que vimos en el circuito de Montreal, y al final no consiguió pararle del todo porque llegamos a la recta más larga del circuito, que es la recta de atrás, no consiguió pasarle, chicane del muro de los campeones, recta principal, y le pasó bastante fácil. Sí, bueno, a ver, hay que decir que el Mercedes, por mucho que se esté quejando, y sobre todo Hamilton se esté quejando de que es un mal coche y que tiene mucho rebote y tal, hay que decir que el Mercedes es el mejor del resto, es el mejor coche de todos los demás, quitando Red Bull y Ferrari. Al final tienen un rendimiento que es bastante bueno, lo que pasa que no llega a estar al rendimiento de los de arriba, pero Hamilton tampoco puede quejarse tanto de este coche. Es que recordemos, no lo hemos comentado al principio del programa, pero es que declaraciones de Hamilton muy fuertes antes de comenzar el Gran Premio diciendo que el coche era una basura, era un coche inconducible. Y curiosamente, hoy que ha quedado en podio, no se ha quejado tanto de dolores de espalda, cuando ha habido bastante porpoising. Lo hemos visto y, por ejemplo, en el Ferrari se veía muchísimo el porpoising. Incluso en los Mercedes, un poco, no tanto como en otros grandes premios, pero había bastante. Sí, digamos que podemos volver a abrir el debate de si Hamilton estaba haciendo teatro o no en Azerbaiyán. Yo creo que no, pero parece que aquí en Canadá ha habido un poquito menos, así que no tenemos muy claro exactamente si es cierto o no. Vamos a seguir con la carrera. En la vuelta número 15 teníamos a Max Verstappen persiguiéndole, pisándole los talones a Fernando Alonso, y al final le pasa fácil. Recordemos que sí, Fernando había hecho algo extraordinario el sábado, pero él está en un Alpine, Max Verstappen en un Red Bull. Hay que poner los pies en la tierra y ese coche le saca mucho tiempo por vuelta al coche de Fernando Alonso. Pero en la vuelta número 20 otra vez se abría el cielo de las paradas, se abría la oportunidad de oro para Carlos y para Fernando para parar, porque Mick Schumacher abandonaba por problemas mecánicos. Con esto salía otra vez el coche de seguridad virtual, y aquí es cuando yo me eché las manos a la cabeza, no sé tú, Álvaro, pero entró Carlos Sainz, realizó la parada, salió, neumático duro, obviamente,
pero Fernando siguió. Era algo que no terminaba de entender y según luego nos explicaron, era porque el coche de seguridad virtual se terminó justo antes de que Fernando entrase a los boxes. Así que muy mala suerte del piloto asturiano. Bueno, siendo más exactos, el coche de seguridad virtual empezó justo cuando Alonso estaba en la recta de meta, por lo tanto no pudo entrar cuando salió, y al terminar su vuelta, al estar llegando a los boxes, que justo estaba Carlos Sainz parando, terminó. Por lo tanto, fue el peor momento para que saliera ese Virtual Safety Car. Hubiera sido bastante beneficioso porque hubiera ganado mucho tiempo respecto a Hamilton y Russell, que eran sus principales rivales, y no pudo ser. Y yo me llevé las manos a la cabeza. Sinceramente, Fernando Alonso tiene muy mala suerte, porque hemos visto que cuando está ahí arriba, siempre al final ocurre algo. No sé por qué, pero siempre al final ocurre algo que acaba fastidiando a Fernando, porque en una carrera en la que todo apuntaba a que podía haber hecho un podio, que ocurriese esto en el coche de seguridad, mira que hay que tener mala suerte para que ocurra, ¿eh? Que justamente se inicie cuando tú ya has pasado la entrada de boxes y se acabe cuando estás a punto de llegar a la entrada de boxes de la siguiente vuelta. Bueno, y porque no estamos hablando tampoco de los problemas de motor que empezó a tener a partir de esta vuelta, más o menos la vuelta 21 o 22, empezó a tener problemas con el sistema de recuperación de energía, que ya Renault tiene bastante experiencia con esto, y empezó a perder casi un segundo por vuelta. No era la carrera de Fernando Alonso, no estaba todo a su favor, intentó aún así aguantar como pudo, y con esto, como hemos comentado, todo el mundo había parado cuando se acaba el coche de seguridad coche de seguridad virtual en la vuelta número 21. Todos con neumático medio habían parado, salvo Fernando Alonso, que seguía con ese neumático medio bastante viejo, y en la vuelta número 23 se asoma Lewis Hamilton intentando atacar a Fernando Alonso, consigue pasarle, y recordemos que esto ya era lucha real por posición. Esto no era ninguna lucha virtual, teniendo que parar luego otra vez Alonso, Hamilton. Esto era lucha pura y dura. Eso significaba que Fernando Alonso comenzaba aquí a perder el podio. Llegábamos a la vuelta número 44, ya que entre medias no hubo tampoco mucha acción entre la vuelta 23 y la 44. Aquí comienza ya el baile de las segundas paradas. Tal y como se esperaba, era imposible que un neumático duro durase 60 vueltas. Así que Verstappen entra, sale en paralelo con Lewis Hamilton, y Lewis Hamilton, que es perro viejo, consigue al final arrinconarle y pasar delante. Con esto Carlos Sainz iba primero y otra vez las ilusiones de los españoles se volvían a aumentar, volvían a florecer. Aquí soñábamos con una victoria de Carlos. Bueno, todo parecía, bueno, yo ya lo estaba anticipando, yo digo, Verstappen no va a aguantar con esos neumáticos ni de cerca, y Hamilton tampoco, por lo tanto se cumplió esta predicción y efectivamente tuvieron que parar. Y yo digo, claro, si ahora Carlos Sainz aguanta con ese neumático, puede ser que gane la carrera. Aunque sí que es cierto que tampoco lo veía mucho. Entonces, lo único que quedaba es que saliera un Virtual Safety Car o un Safety Car y Carlos Sainz parase y pudiera poner un neumático, incluso estando delante de Verstappen. Efectivamente, aquí ya tendríamos que ver qué es lo que podía hacer el piloto madrileño. Mientras tanto, Max Verstappen conseguía adelantar a Lewis Hamilton en la recta de atrás, y en ese momento Hamilton para en boxes, y también Leclerc consigue adelantar para colocarse en la zona de puntos. Para mí una muy buena remontada la que está haciendo por ahora Charles Leclerc, el piloto monegasco. 10ª posición en un circuito en el que se antoja muy fácil adelantar, pero en realidad no lo es bastante más complicado de lo que pueda parecer, y en la vuelta número 47 consigue deshacerse de Guan Yu Zhou y se coloca 9º. Al final este circuito de Canadá, digamos que no es que sea difícil adelantar, es fácil relativamente. Lo que pasa es que tienes que tener una diferencia de velocidad, porque entonces si no tenemos luego una lucha bastante, digamos, larga entre Sainz y Verstappen que como vimos, a no ser que hubiera una gran diferencia de velocidad, era muy difícil adelantar. Con esto llegamos a la vuelta número 49 y Yuki Tsunoda fuera de carrera. En la salida del pit lane, neumático duro bastante frío, muchas bolas de neumático y de carcasa de neumático en la zona exterior de la pista, que coincide con la salida del pit lane, se va contra las protecciones, no puede girar, no puede parar el coche, y esto provoca la salida del coche de seguridad. Sí, el Aston Martin de Berme Highlander al final sí va a salir de forma física, no de forma virtual, y con esto aprovecha Carlos Sainz
para parar, poner un neumático duro nuevo, una parada también lenta, 3,7, pero recordemos que, como hemos comentado antes, la parada aquí se perdía menos bajo régimen de coche de seguridad. Y en la vuelta número 54 comenzaba la cacería, bandera verde, y vamos a comentar el orden que había en las posiciones de delante. Max Verstappen en primera posición, Carlos Sainz segundo, Hamilton tercero, Russell cuarto, Ocon quinto, Alonso sexto y Charles Leclerc en la séptima posición. Aquí podía ocurrir cualquier cosa, ¿no, Álvaro? Bueno, teníamos ya pocas vueltas para el final, pero sí que es cierto que se abrió una veda muy interesante porque, claro, teníamos a Sainz que podía luchar por la victoria. Teníamos un Hamilton y un Russell que a lo mejor intercambiaban posiciones. Podíamos ver si Russell era superior al piloto inglés. Bueno, los dos son ingleses, de hecho. Y por otra parte teníamos a Ocon y Alonso que tenían que defenderse de Charles Leclerc. Esto no sería tampoco mucho más fácil porque en la vuelta 58 Leclerc pasó a Fernando Alonso, mucha diferencia de velocidad y sobre todo también con los problemas que tenía Fernando. Y en la vuelta 60... pues al final Esteban Ocon también sucumbió al poderío del cabalino rampante en manos de Charles Leclerc, y con esto en la vuelta número 70, como diría nuestro compañero Víctor Abad, chimpún tracatrá, se acabó la carrera, ganó Max Verstappen el Gran Premio de Canadá, aumenta su distancia en el Mundial de Pilotos, segundo Carlos Sainz, que no pudo alcanzarle después de estar durante 10 vueltas luchando, intentando alcanzarle, consiguió la vuelta rápida, y tercera posición para Lewis Hamilton, que no se subía al podio desde el primer Gran Premio de la temporada, el Gran Premio de Bahrein, aunque si creen ustedes que la séptima posición que consiguió Fernando fue un jarro de agua fría para los españoles, malas noticias, porque horas después salía la resolución de una investigación que tuvo Fernando Alonso por hacer waving, por ir zigzagueando para defenderse de Valtteri Bottas. Con esto acarreó una sanción de 5 segundos que le relegó a la 9ª posición. Así que con esto acababa un gran premio que comenzó muy bonito para los españoles, pero terminó bastante descafeinado, como hemos comentado, para los aficionados españoles, los aficionados de Fernando Alonso, y no tanto de Carlos Sainz por esa segunda posición que felicitaron muy alegremente en Maranello. Álvaro, piloto del día, piloto de excepción. Mira, yo por mucho que viéramos una carrera descafeinada de Fernando Alonso, él lo hizo todo lo que podía hacer para conseguir una gran posición en esta carrera, y solo tuvo más que mala suerte. Por lo tanto, tengo que decir que el piloto del día es Fernando Alonso. Y mi piloto de excepción, yo me voy a quedar con George Russell, porque hemos visto durante toda la temporada que ha estado delante de Lewis Hamilton, y en esta resalida que tuvimos al final de la carrera, Hamilton le sacó como 4 segundos, así que no sé, yo creo que es cierto que sigue con esa consistencia, sigue estando en el top 5 de todas las carreras, pero me faltó un poco de George. Pues para mí mi piloto del día, quitando que obviamente el piloto del Gran Premio para mí ha sido Fernando Alonso por todo lo que ha hecho, pero el piloto del día de la carrera para mí ha sido Charles Leclerc, porque en un circuito que no es tan fácil adelantar ha conseguido plantarse en una 5ª posición, muy meritoria. No estaba contento, Charles Leclerc decía que había sido un fin de semana bastante defraudador, bastante malo, pero estoy totalmente en desacuerdo con él. Ha sido un gran premio muy bueno y que también demuestra su valía como piloto. Y en cuanto al piloto de excepción, yo creo que coincido contigo. George Russell no ha sido rápido este Gran Premio, nos tiene mal acostumbrados a estar siempre delante de Hamilton, pero a este Gran Premio le ha faltado esa pequeña chispa que le hacía falta para terminar alcanzar al piloto 7 veces campeón del mundo de la escudería Mercedes. Con eso también les animamos a que nos digan su piloto del día y su piloto de excepción, y también la puntuación del Gran Premio, Álvaro, que en tu caso es un... Yo para mí voy a ponerle intentando no llevarme por la decepción de los españoles, voy a ponerle un 7,5. Yo creo que estuvo bastante entretenida. Yo voy a tirar por un 8, ha sido un Gran Premio bastante interesante, y quitando, como tú has dicho, la desilusión, la carrera no estuvo mal. Es cierto que para espectadores que normalmente no suelen ver la Fórmula 1 fue un poco aburrida, pero para los que nos centramos y sabemos las estrategias que se pueden mover desde el muro, la verdad es que fue una carrera bastante interesante. Pues como hemos comentado, pueden también comentarnos su puntuación del Gran Premio en nuestros apartados de Twitter e Instagram, y nosotros los leeremos muy atentamente. Coneixement amb veu pròpia. UPB Ràdio.
Conoce tu casa. La casa del alumno. Un lugar donde aprender, Jugar. estudiar. En el campus de Vera. Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno. Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en casadelalumno.blogs.upv.es. Universitat Politécnica de Valencia. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Pues con esto ondeamos nuestra bandera a cuadros, terminamos el programa de hoy. Álvaro, muchas gracias, otra semana más por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti por comandar este programa justo cuando yo no estoy presencialmente, pero yo creo que ya este verano pinta que van a haber muchas carreras interesantes. Efectivamente, recordamos que Engranando Marcha no para, seguiremos todo el mes de julio analizando toda la información de la Fórmula 1 y del mundo del motor. También estaremos muy atentos a la noticia que está haciendo eco estos últimos días, que es la posible intervención de la FIA en el reglamento técnico para aliviar el porpoising. Hay equipos en contra, hay equipos a favor y todavía no hay nada decidido, así que estaremos muy atentos a esto. Así que recuerden que tienen una cita aquí en UPV Radio en la 102.5 en Valencia y si no se encuentran en Valencia en radio.upv.es para a las 2 y a las 8 de la tarde los martes a encontrarse con la actualidad del mundo del motor y del mundo de la Fórmula 1. Así que, Álvaro, nos despedimos de ti, esperemos tenerte aquí pronto en los estudios y recuerden, comienzan las vacaciones, mucho cuidado en la carretera y recuerden que si van a hacer un viaje, con mucha precaución y escuchando Engranando Marcha. ¡Nos vemos!